Y ahora, ¿se acuerdan ustedes de la discusión en el Congreso de la Nación, en la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación, que fue el presidente, y que después hubo una disputa entre el diputado radical Facundo Manes y un asesor presidencial, Santiago Caputo, que parece como que él lo incriminó, se miraron feo, hubo una especie de rencilla y bueno, hubo una denuncia penal en la justicia federal por supuestas amenazas. Para la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, que es la jueza que intervino en la causa, no hubo delito. Fue simplemente una disputa política. Así que como era una querella, esta decisión fue apelada. Y ahora veremos qué es lo que resuelve la Cámara Federal. Vamos a hablar justamente con uno de los abogados que representó al diputado radical, a Facundo Manes. Vamos a hablar con el doctor Mariano Vergés. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo está? Bien, gracias por atendernos, doctor. Y bueno, ¿y qué hizo el fiscal en esta causa? ¿El fiscal asintió el sobreseimiento, coincidió con la jueza o coincide con usted? No, nosotros no sabemos si la Fiscalía finalmente recurrió el archivo que dispuso la jueza, porque todavía estaría en tiempo de recurrirlo. Nosotros, como fuimos notificados en su momento, teníamos los 3 días, aprovechamos ese término y presentamos el recurso de apelación. Lo que sí yo recuerdo es que el fiscal Ramiro González había requerido la instrucción sumarial, o sea, había de alguna manera lo que había dicho era hay que investigar esto, y había incluso sugerido la producción de algunas medidas de prueba que la jueza realizó, o sea que en definitiva algo de lo que la fiscalía había requerido se cumplió. Ajá. Ahora, yo en su momento había hablado con algunos allegados a la Fiscalía y me decían, no, nosotros vamos a impulsar medidas. De hecho, la Fiscalía impulsó medidas y esas medidas se realizaron, hubo respuestas con los videos, con todo lo que habían solicitado. Sí, 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 las medidas que pidió la Fiscalía, que fue de alguna manera fueron más o menos las mismas que pedimos nosotros, fueron concretadas en su momento. Entre ellas estaba pedir cantidad de videos que, bueno, que habían aparecido en distintos medios de comunicación, preguntar si el asesor presidencial tenía algún tipo de custodia en general y en particular si la tenía ese día. eh, y después algunas otras medidas que se vinculaban precisamente con lo mismo, digamos, con toda una situación para determinar la existencia eventualmente de un hecho. Y la jueza, que me parece que es acá lo importante, la jueza de alguna manera en la resolución dice que los hechos están acreditados, o sea que la situación acá era resolver la convocatoria indagatoria, que fue lo que nosotros habíamos requerido de inicio, porque nosotros entendíamos que los hechos estaban acreditados, sencillamente porque si uno hace una concatenación de los videos, nos alcanza perfectamente, más algunos testigos cuyas declaraciones no fueron todavía concretadas, como por ejemplo la de algunos periodistas que estaban muy cerca del diputado Manes cuando se acercó el asesor Santiago Luis Caputo. Entonces, la cuestión que nosotros entendemos es que la jueza se vio en una disyuntiva que en general en este tipo de cuestiones los jueces federales protegen a los oficialismos de turno, en general es así, salvo excepciones, y en este caso también entonces entre la disyuntiva de convocar al asesor presidencial a una declaración indagatoria, porque no le quedaba mucha más alternativa, no había muchas más medidas salvo las declaraciones testimoniales que recién cité, o decir que no existía delito y que esto había sido, digamos, una simple, como usted bien dijo recién, una simple disputa política, cosa que nosotros en el recurso de apelación por supuesto que cuestionamos y dimos todos los argumentos por los cuales nosotros entendemos que esto no fue una disputa política, sino que fue directamente una derecha coacción. Ajá, ajá.
Y doctor, bueno, ¿cómo sigue entonces ahora? ¿Se aguardarán los días para que... ¿quién es Ramiro González, el fiscal, no? El doctor González es el fiscal, la sala que interviene, porque eso también ya fue sorteado, de la sala 2 de la Cámara Federal, doctores Irursun y Boico, ellos son los que intervienen. Y después lo que es importante destacar es que en los últimos años lo que uno va advirtiendo es que hay determinados comportamientos institucionales que se han ido banalizando. Entonces, Claro. lo que nosotros estamos insistiendo, y es muy importante eso, es que en este caso se ha violado no solamente el artículo del Código Penal que habla sobre el tema de la coacción, que es el 149 bis o el 149 ter, que incluso es más grave que el anterior, sino también todo eso en relación con los artículos 66 y 68 de la Constitución Nacional, que tienen que ver precisamente con el tema de la protección específica que la Constitución Nacional le da a los legisladores. En este caso, nosotros, o el diputado Manes tiene la ventaja que recurrió, además de recurrir a mí, que soy un especialista en la materia penal, a un constitucionalista como el doctor Gil Domínguez, que también está preparando lo que se llama un recurso extraordinario federal como si fuera una especie de recurso extraordinario federal con persalto. Esto significa que lo que se llama un salto distancia, que también permitirá, llegado el caso, que la Corte Suprema pueda hacerse cargo de revisar rápidamente, digamos, esta causa. Esto me parece que también es importante destacarlo, porque no solamente tenemos la apelación ante la Cámara Federal, sino también este recurso extraordinario federal con salto y distancia. Ajá. Es grave, me hizo acordar, usted en algún momento, yo me acuerdo que usted participaba en la ONG Salvemos al Fútbol y también hablaba de los barras bravas, y se banalizaba en ese momento también algunas actitudes de los barras bravas y ahora esto se trasladó al Congreso Nacional y parece como que sería bastante habitual que entre los senadores, no sé, se agarren a piñas o se digan cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero precisamente la Constitución lo que establece, que es un poco lo que nosotros también, entre otras cosas, escribimos, es que la Constitución establece cuál puede ser la eventual sanción o reprimenda, llegado el caso, que reglamentariamente se establece si ocurren incidencias entre diputados o entre senadores y cómo tiene que solucionarse cada uno de las incidencias o eventos que puedan ocurrir. En este caso estamos hablando de un acontecimiento ocurrido dentro del Congreso Nacional, en uno de sus pasillos, en un evento importante como era la apertura de sesiones, con la irrupción violenta de un asesor presidencial con un diputado nacional que se encontraba, digamos, en el recinto participando de ese acontecimiento. Entonces, y por algo que ocurrió dentro del recinto, en este caso, esta, vamos a llamarle incidencia que ocurrió entre el presidente de la Nación y los diputados Manes y Juliano. Entonces, frente a esa situación, digamos, la actitud adoptada por el asesor presidencial que se encontraba arriba, digamos, en el Congreso y después bajando al pasillo de esta manera intimidatoria y, digamos, con estos comentarios que hizo al respecto, nosotros insistimos que estamos convencidos que se trata de un delito que tiene que ser investigado y llevado hasta las últimas consecuencias dentro de lo que significa el proceso penal. Entonces, si en este momento nosotros estamos diciendo que, o la jueza nos está diciendo que no es delito, nosotros estamos convencidos que el recurso de apelación tiene que prosperar. En caso de... ¿cuál es el delito concreto que se le imputa a Santiago Caputo y que no ha sido indagado, que no va a ser indagado porque si fue archivada por parte de la jueza, hasta que la Cámara no resuelva, la Cámara podría resolver, corríjame, ¿no? O que confirma el archivo o que se reabra la causa y que se ordene la indagatoria? Por supuesto que sí, la Cámara puede resolver esas dos cosas, puede resolver incluso una nulidad, porque nosotros entendemos, incluso es un tema más bien es un tema de defensa, pero entendemos que ni siquiera correspondía el archivo, sino un sobreseimiento, si uno tiene que archivar el expediente por no existir delito, y digamos hay una opción también, que sería una opción media liviana, que sería revocar la resolución y ordenar que se reciban las declaraciones testimoniales de los periodistas que estaban cerca
de la incidencia, en este caso en el pasillo, que escucharon, digamos, los comentarios agresivos y amenazantes de Santiago Caputo, y a partir de ahí la jueza tenga que resolver por la convocatoria indagatoria o algún otro tipo de medida. Me parece que también esas son las alternativas. Nosotros estamos convencidos que este expediente no solamente no procede su archivo, sino que es una solución grave. Vuelvo a repetir, el tema de la banalización parecería que, digamos, que todo se puede hacer. Entonces entendemos que, usted me preguntaba recién por el artículo 149 bis del Código Penal es el que habla de las amenazas coactivas, porque ni siquiera este tema quedó como una amenaza simple, claro, que eso está hiper acreditado. Después nosotros tenemos la amenaza agravada, que es la del artículo 149 bis, que es lo que se llama la amenaza coactiva, e incluso en el artículo 149 ter existe una amenaza que nosotros creemos que es esta, la del caso concreto, que es el 149 ter, digamos, lo que sería el párrafo segundo, que habla de precisamente cuando esa amenaza coactiva es respecto de una autoridad del Estado, en este caso un diputado, cuando se lo intimida o se lo coacciona para que haga o no haga determinado comportamiento y demás. Y acá lo que nosotros estamos diciendo es que el comportamiento, digamos, de Caputo lo que buscó fue amedrentar al diputado para lo sucesivo e incluso también a otros diputados de la Nación, por el tipo de comentario como se lo hizo. Hagamos futurismo. Si llegara al Persaltum que anunció hace un ratito con Gil Domínguez a la Corte Suprema, ¿será una Corte de 3 o de 4 miembros? No, yo creo que, a ver, esa es una cuestión que todavía está por resolverse. Yo estuve siguiendo bastante atentamente toda la parte... Deme su opinión, porque importantes juristas la han dado, incluso su circunstancial socio, el doctor Gil Domínguez, ¿no? No, yo personalmente creo que en algún momento la situación del doctor García Mancilla tiene que cesar por dos motivos. Más allá de que él haya prestado juramento, él prestó juramento cuando el Senado no había dado su dictamen negativo en este caso. Entonces, hoy tenemos un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado por decreto, pero que en el momento oportuno, después lo más importante, que es el segundo paso, que es la aprobación del pliego, digamos, de ese juez, no ocurrió, independientemente de que la mayoría haya sido por uno o por esa cantidad que ha tenido. Entonces, si después tenemos que hay un juez competente, como es el doctor Ramos Padilla, que ya resolvió también la cuestión vinculada con las futuras resoluciones a partir de lo que ocurrió, el problema es que esto tiene que resolverlo la Corte muy rápidamente, porque si no vamos a tener una cantidad de planteos, muchos reales, muchos serios y muchos sencillamente para demorar, que, digamos, de acuerdo a los resultados que se vayan teniendo, los abogados empiecen a plantear vinculados con la competencia o no competencia que puede tener García Mancilla para ir resolviendo casos. Entonces, coincide con el doctor Juan Carlos Maqueda, el último ministro de la Corte, el que renunció porque no renunció, se jubiló, sí, y dijo: García Mancilla tiene que acatar lo decidido por el Senado y renunciar. Es que a mí me parece que es algo básico, independientemente de la opinión personal de cada uno. Yo creo que yo escuchaba también al jefe de gabinete Franco, que él decía, bueno, pero el decreto, está bien, el decreto fue anterior, digamos, a lo que resolvió el Senado. Parece que ese tema es importante. Entonces, si bien es cierto que existe una comisión, en este momento no hay ninguna urgencia, ya el Senado se expidió, y entiendo yo que si el hoy juez de la Corte en comisión no renunciara, me parece que la propia Corte debiera ser la que en algún momento, tomando en cuenta lo que ya comentó y ya informó, digamos, en una resolución el juez Ramos Padilla, se haga cargo del asunto y lo mantenga o no lo mantenga. Eso yo creo que va a ser lo importante. Doctor, la última, y se lo pregunto al ex juez penal, juez de instrucción. Usted tuvo que investigar muchos robos, muchos hurtos, muchos homicidios por su jurisdicción, digamos, ¿no? Pero también muchas estafas, muchas usurpaciones. Y yo estoy escuchando mucho en los medios
en los que llamamos medios hegemónicos K, por decirlo de alguna forma, para diferenciar de los, de los otros, que están hablando de que García Mansilla está cometiendo el delito de usurpación. No, ahí no hay ninguna. No, usurpación es otra cosa. Lo que ellos deben decir es el delito de usurpación de título. Cargo, claro. En realidad, yo lo que creo acá que el único delito que podría cometer el doctor García Mansilla podría ser el de prevaricato, llegado el caso, pero él, entendamos bien, porque a veces es como que si no, nosotros no entendemos cuando las cuestiones están dentro de la Constitución. Así como yo antes hablaba del artículo 68, digamos, la designación en comisión es una facultad del presidente que después se puede cuestionar, pero a partir de la designación del presidente, digamos, del juez en este caso en comisión, ya no hay usurpación de un título, porque hay una designación concreta. Ahora, después de el trabajo que hizo el Senado de la Nación, después de la resolución, digamos, del juez Ramos Padilla, la que tiene que tomar, obviamente, y tiene que tomarlo rápido, una decisión en este sentido es precisamente la Corte Suprema. Si la Corte Suprema lo mantiene, bueno, como máximo intérprete de la Nación, interpretará todos los artículos de la Constitución. Perfecto. Y resolverá si se queda. Y si la Corte Suprema resuelve que ya no puede quedarse más tiempo, rápidamente García Mansilla se irá, pero ya no por renuncia, sino porque queda fuera de la Corte por una decisión, digamos, de los otros cortesanos que sí están nombrados de manera legítima. Se me acabó el tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Que tenga un lindo domingo. Gracias por su tiempo. Gracias por su testimonio aquí en Ecomedios, en el 1220 de AM. Gracias, como siempre. Buen domingo, doctor. Hasta luego, Marcelo. Nos Chau, vemos. chau, chau. Buen día.